buenas tardes, bienvenidos a este especial de Teleantioquia Noticias. Hidroituango cierre de la última compuerta. Esta mañana en rueda de prensa el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció la decisión de manera anticipada de cerrar la compuerta número 1 del proyecto hidroeléctrico. Recordemos que el 16 de enero de este año se había cerrado la compuerta número 2. Con el cierre de hoy se suspende el paso por la Casa de Máquinas, una situación que tiene en vilo a la comunidad antioqueña y al país. Carlos Octavio Bolívar, buenas tardes. Felipe, buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. Y de alguna manera una sentencia es la que ha planteado el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, en esta primera declaración que vamos a ver, donde advierte del grave riesgo que corre en este momento la que sería la arteria principal de la Casa de Máquinas, que es el corazón de Hidroituango, el túnel de captación que presenta en este momento un grave riesgo por posibles deslizamientos debido a diferentes razones. Esto es lo que ha dicho inicialmente el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta. Y lo que nos revela este estudio, este informe, es que en los niveles actuales ya se sobrepasaron las normas de diseño, o sea, que la resistencia de la estructura es totalmente incierta, que podría entonces, por los esfuerzos que le está haciendo la presión del embalse a la infraestructura allí, ella podría fallar de dos maneras: lo que se llaman esfuerzos de flexibilidad o flexión y esfuerzos por cortante. Entonces, el análisis de esfuerzos por flexión daban que permitía aguantar la cota hasta el nivel de la 400, pero el análisis de esfuerzos por cortante nos daba que cada metro que subiera el embalse estábamos en mayor estrés, en mayor incertidumbre y en mayor potencial de que esa infraestructura de captación colapsara. Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente general del grupo EPM. El cierre de esa compuerta, la número 1, que tiene un peso de unas 85 toneladas, debe cumplirse aproximadamente en 30 minutos. Atentos a ese procedimiento están en la sala de juntas de Empresas Públicas de Medellín los periodistas Diana Jaramillo y Wilber Raillo, reportando a esta hora lo que ocurre en ese sitio y verificando los indicadores del cierre. Diana, Wilber, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Hace algunos minutos, como ustedes lo indican, empezó el proceso de cierre de la compuerta en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Un proceso que es explicado técnicamente y monitoreado desde aquí, desde la sala de juntas del edificio de EPM aquí en Medellín, pero que también tiene dispuesto un operativo de más de 700 personas en el proyecto hidroeléctrico, incluyendo el gerente de Empresas Públicas de Medellín, también el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, personal de socorro de atención de emergencias del DAPAR y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que están no solamente monitoreando el proceso técnico, sino también cómo se desarrolla esta contingencia aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Diana Jaramillo, ¿cuál es el reporte que tenemos a esta hora del avance del proyecto? Nos los hacen en este momento desde el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Así es, Wilber, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues como usted bien lo menciona, acá tenemos una pantalla que en tiempo real nos está mostrando qué está sucediendo con esa compuerta de Hidroituango. Recordemos que es la compuerta número 1, porque ya en días anteriores se había cerrado la compuerta número 2 y que a partir de este momento, de que se dé el cierre total de esa compuerta, que se estima dure aproximadamente media hora, ese proceso como tal de cierre, comiencen a verse serios impactos o algunos impactos aguas abajo en los municipios como Valdivia, que es uno de los más afectados y que continúa en alerta roja. Dicen que los impactos ven desde el proyecto hasta el municipio de Nechí, por eso se han tomado algunas medidas especiales para garantizar, obviamente, ellos han dicho siempre, para garantizar la vida de las comunidades, porque es lo primordial. Ellos han dicho, primero, la vida de las comunidades, segundo, el medio ambiente y tercero, el proyecto como tal, y así lo dijeron, así lo hicieron en el primer cierre de la compuerta 2 y así lo han manifestado durante la mañana de hoy. Es de recordar que también apenas finalizó una rueda de prensa que hubo a las 9 de la mañana, el gerente de EPM con su comitiva, con el alcalde de Medellín, se desplazaron hacia allá directamente y ellos están desde allá monitoreando muy de cerca cómo avanza este proceso de cerrado de esa compuerta número 1 del proyecto Hidroituango.
Lo que se ve en ese momento, televidentes, es el sitio exacto donde se realiza el cierre de la compuerta. Por ejemplo, si ustedes ven esa columna de especie de vapor de agua, son gotas de agua, una especie de rocío que está saliendo desde la compuerta, porque básicamente por allí está entrando aire que viene proveniente de la otra compuerta que todavía está abierta. Eso es básicamente lo que se puede observar en ese momento desde aquí en las cámaras instaladas alrededor del proceso que se realiza con cerca de 700 ingenieros. La explicación un poco es la siguiente. Ese muro que ustedes ven es, digamos, el muro que contiene la plazoleta de captación. Exacto, La plazoleta de captación, así lo mencionaba acá los ingenieros. De hecho, el ingeniero Álvaro Ospina va a venir en contados minutos a explicarnos realmente cómo es este proceso que se está adelantando en este momento. Pero lo que estamos viendo ahí en este momento es la plazoleta de captación. Ahí es donde en contados minutos ya comenzaremos a ver cuál es el impacto como tal y lo que comienza a ocurrir tras el cierre total de esa compuerta como tal, Wilper. Claro. La explicación técnica, mientras viene el ingeniero, es que de ese pozo de aireación de la compuerta está saliendo aire que viene de regreso de la toma de aire que queda en la anterior compuerta, en la compuerta número 1, que aún no está cerrada. Eso significa que la presión empieza a disminuir y los riesgos que estaban, digamos, alrededor del proyecto, que era la inestabilidad, como lo hablábamos esta mañana, empiezan a aminorar. Eso es lo que EPM tiene presupuestado y para lo cual se miden desde aquí los indicadores. El ingeniero Álvaro Ospina es el director de desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Ingeniero, la explicación técnica, las gozábamos ahora de lo que está realizando y lo que significa para la estabilidad del proyecto hidroeléctrico Ituango. Lo que estamos haciendo hoy es cerrando de forma definitiva el paso del agua del río Cauca a través del complejo de cavernas del proyecto. Estamos cerrando por eso la última compuerta que nos faltaba, la número 1, para asegurar que no vamos a tener una pérdida del control del agua, generando una situación de muchísimo riesgo a las comunidades de aguas abajo. Ingeniero, ¿qué vemos ahí en este momento en pantalla? Usted decía, tenemos ahí la plazoleta de captación. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos viendo? Indicadores que nos muestren tiempo real, porque lo estamos viendo en tiempo real. Es lo que está ocurriendo en este momento en el proyecto como tal. Muy bien, lo que vemos ahí es la plazoleta de la 435, donde están las compuertas, las 8 compuertas del proyecto de captación. En una galería están 4, de la 1 a la 4, y de la 5 a la 8, y afuera están de la 1 a la 4. La que estamos cerrando hoy es la última compuerta, la número 1, y lo que se ve es la salida de vapor, de aire húmedo, por la acción de la toma de aire de la compuerta que estamos cerrando. Y al estar interconectados los dos pozos, entonces habrá una salida de aire por la aireación de la compuerta 2. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Antes de ir de nuevo a estudio, compañeros, un dato que conocimos esta mañana y que es, digamos, información noticiosa. Fue presentado en el Consejo de Seguridad el informe de la firma integral sobre el estado del proyecto Hidroituango. Diana, 2 cosas básicas para señalar. Así es, lo que dice este informe que ha entregado la firma integral que manifestaron pues el gerente de EPM, que fue entregado en la noche anterior, es que en este momento la resistencia de la estructura de captación del proyecto Hidroituango es incierta. Por eso se toma esta decisión muchos días antes de lo previsto inicialmente. Si se presentara un colapso, así lo dijeron esta mañana, si se presentara un colapso de esa estructura de captación, se perdería el control del agua, que el ingeniero nos lo mencionaba acá ahorita, y eso que generaría un grave riesgo para las comunidades aguas abajo. Recordemos que son varios los municipios los que están aguas abajo y se generaría mucho peligro para las comunidades, y por eso se toma esta decisión, porque ya lo hemos dicho, la idea es conservar la vida de las comunidades aguas abajo. ¿Eso en carta blanca qué significa? Que lo que se temió al principio cuando se hizo el cierre a mediados del mes de enero resultó siendo cierto. El socavón hallado llenaba agua y aire a los 2 túneles porque estaban unidos a ese socavón, lo que generaría riesgo por inestabilidad del proyecto. Felipe, compañeros, continúen ustedes en estudio. Ya regresamos acá en el momento en que se desarrolle la información. Muchas gracias a Wilber y a Diana. El tema de la captación, también el tema del control de las aguas y los riesgos que se generan en este momento para Hidroituango. El segundo punto al que se refirió el gerente general del grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, que tiene que ver con el control de las aguas. Veamos.
Las Y declaraciones. el no control de las aguas en el proyecto podría generar en un mediano plazo un deterioro mayor de toda la infraestructura interna de casa de máquinas y de captación, con una afectación potencial a la seguridad y a las vidas de las comunidades aguas abajo del proyecto. O sea, es prioritario que el proyecto conserve el control de las aguas, porque controlando las aguas es que le podemos brindar seguridad a todas las comunidades aguas abajo. Ha insistido el gerente general del grupo EPM en que las prioridades en este momento están primero en conservar y preservar la vida, la integridad física de las personas aguas abajo de la presa. Segundo, el componente ambiental. Y tercero, el proyecto. A propósito de toda esta situación, se pronunció esta mañana, antes de empezar esta operación técnica de cierre de la compuerta número 1, Eduardo José González, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que todo estaba planeado, preparado, pero además hay un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana disponible y sobrevolando en este momento la zona para rescatar, si es del caso, a las personas que están en el proyecto o aguas abajo. Por eso hoy, como Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en nombre del gobierno colombiano y del Sistema Nacional, vamos a hacer un proceso de acompañamiento a este cierre y a esta maniobra que se realizará al mediodía del día de hoy. Sostengamos. Muy bien. La situación a esta hora en Hidroituango, cuando son las 12 del día y 42 minutos, y avanza, Felipe, ya amables televidentes, en cerca del 30% de ese procedimiento de bajado de la compuerta, que como hemos indicado es una estructura rectangular de aproximadamente 85 toneladas de peso y que inició ya su recorrido de cierre para complementar esta actividad previa a la entrada a la casa de máquinas. Un procedimiento, Carlos Octavio, que podría tardarse unos 30 minutos, es decir, pasada la 1 de la tarde debe estar completamente cerrada. Un proceso que, referente al porcentaje de cierre, es interesante porque a veces o se estanca o retrocede en ese porcentaje de cierre producto de la reacción y de la presión de las aguas. 42% en este momento, y observan ustedes cómo ha disminuido el cierre del caudal de descarga. Finalmente, cuando la compuerta 1 esté completamente cerrada, de aquí, que en este momento están saliendo 359 metros cúbicos por segundo, se pasará tan solo a unos 35. En Puerto Valdivia, ese caudal será de 50 metros cúbicos por segundo, y aguas abajo, por ejemplo, en Caucasia, 130 metros cúbicos por segundo. Para ubicación de nuestros amables televidentes, Felipe, en términos de proporciones, lo que se ha estimado es que el nivel del río Cauca podría bajar hasta un 20% del nivel normal, es decir, llegaría a una quinta parte de lo que habitualmente ven quienes habitan en las riberas del río Cauca a lo largo de su muy amplia extensión, y lo que ello representa en términos ambientales, en términos de pesca, en términos de alimentación con líquido, con agua, de la agricultura, de distritos de riesgo, de acueductos y un número muy importante de poblaciones que están a lo largo de este río que reciben afectación directa por esta maniobra en Hidroituango. En el campamento de empresas públicas de Medellín, en el Valle de Toledo, norte antioqueño, donde se monitorea a esta hora el proceso técnico, está Wilson Cartagena, nuestro corresponsal en el municipio de Ituango. Nos reporta desde allí, nos dice cómo avanza el proceso de cierre. Wilson, buenas tardes. Compañeros televidentes, buenas tardes. En este momento me encuentro en uno de los campamentos de EPM, específicamente en el campamento Tacuí, donde está ubicado uno de los puestos de mando unificado, donde se monitorea el cierre de la compuerta número 1, un hito en la construcción de este proyecto hidroeléctrico Ituango. Logramos hablar con el director nacional para la Unidad de Gestión del Riesgo sobre la emergencia que se presenta también en Ituango, donde se encuentran incomunicados tras el cierre de esta compuerta, dado que fueron cancelados el transporte por vía terrestre a través de caravanas y por supuesto también el transporte fluvial a través del ferry. Según el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, se tiene previsto un helicóptero de la Fuerza Aérea para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en el municipio de Ituango, dada la contingencia presentada. Estaremos atentos al desarrollo de toda la información que se genere desde acá, desde el proyecto hidroeléctrico Ituango. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Muchas gracias. La presencia de Teleantioquia Noticias en los diferentes puntos importantes para este proceso de cierre de la segunda compuerta del proyecto Hidroituango. Y como si fueran pocos los males que enfrenta hoy el proyecto,
hay otra preocupación para las autoridades, una anunciada protesta de habitantes aguas abajo que están seriamente afectados por la baja en los niveles del río. Pues bien, ante esta propuesta de los habitantes aguas abajo, se ha pronunciado el gobierno departamental y la secretaria de gobierno Victoria Eugenia Ramírez ha indicado de manera contundente y muy clara que no está autorizada la propuesta que estaba prevista para el día de mañana por el riesgo que puede generar en medio de una alerta roja en esta zona en lo que tiene que ver con las riberas del río. Esto dijo la secretaria. Las personas que quieran hacer una marcha solamente pueden pedir a la Secretaría de Gobierno Departamental la autorización y nosotros aquí en el en el Consejo Departamental de Riesgos se analiza si procede o no, que sabemos que las protestas es un derecho constitucional, pero no en riesgo de la comunidad. Y de hecho, en ese sentido, fue necesario también hacer un cierre total de la vía a la costa caribe colombiana. Hay 2 puntos que fueron seleccionados para hacer el control de los vehículos. El primero está en el municipio de Yarumal, en el norte del departamento de Antioquia, es el kilómetro 30 en el sector de Mina Vieja. El segundo se hace muy cerca de Caucasia, kilómetro 5, ya en la zona del Bajo Cauca antioqueño, en el sitio conocido como Campo Alegre. Vamos precisamente a la zona del norte, corregimiento Puerto Valdivia. Elkin Mestre nos reporta a esta hora desde allí cómo está la situación y la expectativa en este momento, Elkin, en Puerto Valdivia. Buenas tardes. Hola televidentes y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el corregimiento de Puerto Valdivia después del anuncio del cierre de la compuerta del túnel número 1 de captación del proyecto Hidroituango, pero esto de igual forma ha generado una expectativa, una alarma entre los pobladores de aquí del corregimiento de Puerto Valdivia. Precisamente vamos a acercarnos aquí a un poblador que se encuentra por acá. Amigo, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre, amigo? Buenas tardes, mi nombre es Jason Ladeu. A ver, Jason, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo en estos momentos aquí en el corregimiento de Puerto Valdivia? Bueno, para nosotros es bastante inquietante, alarmante, debido a los cambios fenomenológicos que ha tenido el río Cauca, el color del río, teniendo en cuenta de que para muchas personas parece atractivo el color del río en este momento, pero ha tenido unos efectos negativos en cuanto a lo económico. Hemos sido perjudicados los balastreros, los areneros, los barriqueros, hasta los pescadores. Entonces, es algo que a nosotros nos pone muy inquietos porque todas estas personas, en cuanto al tema minero, ha habido un efecto negativo porque no hemos tenido más sedimentación de arena para seguir abasteciendo a los municipios de Yarumal, Santa Rosa, Angostura, Campamento y parte del municipio de Valdivia y Briceño. Entonces, es bastante alarmante para este sector comercial y para estas fuentes de empleo, que hay más de 50 personas en el sector de balastreros afectados por esta situación. Bueno, brevemente, puntualmente, usted decía sobre el color del agua del río. ¿Cuál es el color exactamente? Y también usted me informaba ahorita que nunca habían observado cantidades de peces a la orilla del río. Sí, realmente es algo que a nosotros nos ha parecido bastante atractivo. Anteriormente ustedes podían ver que el río tenía un color amarillo, ¿cierto? Era el color natural que anteriormente veíamos que nunca había cambiado ese aspecto el río y ahora hasta se puede pescar con arpón. Es tanta la diferencia a tener que pescar ahora con arpón y ver cómo los peces se ven juntos de una manera bastante atractiva, pero es bastante esquivo para que el pescador comúnmente lo coja con las redes. Jason, muy amable por estar con nosotros aquí en Teleantioquia. Yo vuelvo con ustedes, compañeros. Seguimos aquí atentos a lo que será el cierre, reitero, del túnel 1 de la compuerta del proyecto Hidroituango, aquí en el corregimiento de Puerto Valdivia. Vuelvo con ustedes a estudio para que continúen con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elkin, muchas gracias. Completo reporte en las riberas del río Cauca, aguas abajo, y la preocupación, la expectativa de los habitantes de esta zona tras el cierre de la segunda compuerta. Pero ¿cómo avanzan los niveles? ¿Cómo se produce este procedimiento que está llegando ya a su fin? En directo desde la sala de juntas de EPM, Diana Jaramillo, Wilber Raillo. Adelante, compañeros. Carlos, Felipe, este proceso llegaría a su fin en 20 minutos aproximadamente, según calculamos con la medición de los niveles. En ese momento es 73% el avance de la maniobra. Están también medidos los caudales de descarga. En este momento el caudal de descarga en casa de máquinas es de 449,60 centímetros cúbicos por segundo. O sea que la maniobra avanza, digamos, de la manera esperada, Diana.
Así es, ya hasta Valdivia, según los niveles que tenemos ahí en tiempo real, ya hay una disminución y se espera que en los próximos minutos disminuya muchísimo más el caudal del agua a la altura del municipio de Valdivia. Hay que recordar que a partir de ya el cierre definitivo se generarán algunos impactos y para ello, impactos en el tema ambiental, y para ello se han dispuesto de más de 700 personas entre pescadores y otras personas quienes estarán disponibles para comenzar esa recuperación de peces, Wilber, porque ha sido uno de los puntos en que ha hecho énfasis el gerente de EPM, es que realmente sí se causa un impacto ambiental bastante lamentable. En este caso estamos hablando de la pérdida de varios peces. Por eso se ha dispuesto de más de 700 personas quienes están disponibles para hacer esa recuperación de esos animales que obviamente van a quedar atrapados porque se va a notar muchísimo la reducción del caudal del río. A esta hora continúan, nos están diciendo que avanza todo. 80% en ese momento. Sí, señor, que todo avanza acorde a lo establecido, o sea que efectivamente sí se va a terminar pues el cierre de puertas como estaba previsto, y el ingeniero comienza también a dar algunas declaraciones en este momento, aclararnos qué es lo que está pasando. Ya vamos con la información técnica, pero también antes de despedirnos desde acá, compañeros, información de servicio pertinente para las comunidades en todas las zonas de impacto del proyecto hidroeléctrico Ituango. Se han dispuesto 21 carros tanque para distribuir agua potable en cada una de las comunidades, porque recordemos, la disminución del caudal va a impactar acueductos en algunos municipios, lo que va a disminuir el abastecimiento de agua. Además, está dispuesto funcionarios de ELDAPAR, también ejército y policía para custodiar la seguridad, pero también para conducir a las personas por los sitios adecuados en caso de una emergencia en este proceso originado por el represamiento del agua. Hay que recordar también que acá en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia hay una sala de crisis donde está el DAPAR y las diferentes autoridades departamentales quienes también están siguiendo en tiempo real lo que ocurre y están prestos para atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Recordemos que el defensor del pueblo dijo que continuamos en alerta máxima y no se puede bajar hasta ahora. Es necesario recordar de pronto para el municipio de Ituango, Wilber y televidentes, que ha sido uno de los más afectados por el tema de comunicación. Entonces, acá lo que han establecido son unos horarios. El transporte fluvial para el municipio de Ituango va desde las 11 de la mañana de hoy hasta el miércoles a las 6 de la mañana. El transporte por caravana, recordemos que allá se están realizando unas caravanas todos los días, van desde las 11 de la mañana de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana miércoles. Y el transporte fluvial en Bocas de Niquía concluye en las comunidades del Parque Larga y algunas de Briceño, va desde las 11 de la mañana de hoy, bueno, hace una hora, hasta las 6 de la mañana de mañana. En la imagen van a ver cómo a partir de este momento va a empezar a disminuir esa especie de rocío que se produce en el túnel de aireación, lo que quiere decir que las compuertas empezaron a ser cerradas porque la maniobra ya avanza en un 84%. Esta es la información desde la sala de juntas del edificio de Empresas Públicas de Medellín. Continúen ustedes, compañeros, en estudio con más información en el sistema informativo de Teleantioquia Noticias. Perfecto, Wilber, gracias a Diana también. 85% en el proceso de cierre y en este momento el nivel de descarga, la medición de descarga se hace en el punto extremo de salida, 425 metros cúbicos por segundo. Debe descender a 40 o a 35 metros cúbicos por segundo. Destacar también a todos nuestros amables televidentes que en nuestra emisión central de las 7 de la noche les tendremos completa información de cómo se produce la parte final de este proceso de cierre de la segunda compuerta del proyecto hidroeléctrico Ituango, su incidencia aguas abajo, porque como lo hemos explicado ya va a ser bastante notable la reducción en el caudal del río Cauca y todas las reacciones, todas las posiciones, por supuesto también lo que esto va a implicar en materia de generación de energía, Felipe, teniendo en cuenta la situación de sequía, de fuerte verano que registra el país en este momento y la disminución que se empieza a notar en el nivel de los embalses. Todo el análisis a las 7 de la noche en nuestra emisión central. Por lo pronto los invitamos para que se queden con más información en Hora 13 Noticias. Feliz tarde para todos.